Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. De Francisco Beberido se podrían decir muchas cosas. Es un hombre dedicado al teatro. Y cuando digo dedicado al teatro, quiero decir a todo lo que implica el teatro. Francisco Beberido ha sido actor, director, ha trabajado en la escenografía, en la iluminación, en la musicalización. Es un hombre que disfruta el teatro y se le nota cuando trabaja en él la pasión que desempeña y que desarrolla en cada una de las obras que monta. Esta primera parte de la conversación para nuestra Ítaca va a ser de su total agrado, porque además Beberido nos hablará de sus orígenes cordobeses y por supuesto de su familia en esa ciudad. Hoy estamos muy contentos con el invitado que tenemos para ustedes en Ítaca. Está con nosotros Paco Beberido. No he escuchado a nadie que le diga Francisco Beberido. Ha sido Paco Beberido para esta ciudad, para los estudiantes de aquí, para los lugares a donde se ha presentado, a los lugares a donde ha ido también en diferentes modos de hacer teatro. Paco Beberido es además una persona con una historia fincada en esta ciudad, miembro de una familia reconocidísima en Veracruz, en México, a partir de su padre, naturalmente, de sus hermanas. Yo he escuchado historias en esta ciudad a donde dicen Paco de niño o Paco de muy joven era como un diccionario andante. Le preguntaban cómo se llama esa parte del frontispicio, cómo se llama esa parte de una columna, de tal manera que hoy seguramente va usted a disfrutar como Mónica y yo disfrutaremos de este programa. Claro, pues antes que nada, para ir empezando, Paco, a mí me gustaría que nos platicaras sobre tu familia, y bien como decía Rodolfo, muchas veces infancia es destino. Cuéntanos sobre tu familia y cómo te fue llevando el camino hacia lo que eres hoy. Uy, cómo me fue llevando a trastazos. La familia, habría que ampliar un poquito más porque mi padre tuvo una serie de actividades sin tener un título profesional. Él tuvo una serie de actividades entre todas esas de pronto le llamó la atención la historia. Y desde muy joven también le llamó la atención la fotografía. Entonces, anecdóticamente, en una ocasión, en 1950 y tantos, se hizo una feria de libro en Córdoba, y como parte de la feria, una feria, ¿no? Y dentro de esa feria había una feria de libro. Como parte de esa feria de libro, ahí estuvo la Universidad Veracruzana, la UNAM, y el Fondo de Cultura Económica. Entonces, como parte de este montaje de la Feria del Libro, se les ocurrió hacer una exposición de fotografías de piezas arqueológicas, que eran la colección de mi tío, con las fotografías de mi papá. A partir de esta exposición de fotografías, el doctor Aguirre Beltrán, entonces rector de la universidad, invita a mi papá que venga a trabajar como fotógrafo al museo, porque además tiene interés en la historia y en la arqueología. Entonces nos venimos a Jalapa, mi papá empieza a trabajar en el museo como fotógrafo, de ahí sale el libro Magia de la Risa, con estas imágenes, con la condición además de que iba a ponerse a estudiar la carrera de arqueología. Empieza la carrera, de pronto hay una pausa, un bache, pero la continúa poco después hasta que termina la carrera y entonces se dedica básicamente a la arqueología. Entonces el conocimiento o el gusto por la historia, por la arqueología, por la imagen visual, etcétera, por ahí viene.
expresivo y original trabajo escénico, la coreógrafa y bailarina Marianela Boan ha trabajado en más de 40 países alrededor del mundo, llevando una mezcla radical de todas las artes a lo que ella llama danza contaminada. Hola, soy Marianela Boan, coreógrafa, bailarina, profesora, directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana, la cual fundé hace 5 años. También he fundado la compañía Danza Abierta de Cuba, One Dance Action de Estados Unidos, de mi tercera compañía. Bueno, para mí la danza es la vida mía, ¿no? Porque yo empecé a bailar a los 11 años, entonces para mí la danza primero que la vida, prácticamente, es todo. Es todo. No me gusta la danza hasta que es inofensiva, que tú vas al teatro, ¡ay, qué bonito! ¿Sabes? Eso me parece estúpido. Entonces, siempre apelo a una danza que de verdad mueva el pensamiento de la gente y te conmueva, pero que al mismo tiempo tenga un valor como danza, porque si no, ¿para qué hago danza, no? O sea, que también está todo el trabajo con el cuerpo, por qué el cuerpo está ahí, qué está haciendo ahí el cuerpo y el movimiento, etc. O sea, yo no creo en un tipo de danza que se cierra en sí misma, yo creo en un tipo de danza que está relacionada con la cultura, con la política, con la sociedad, con el ser humano por dentro y por fuera. Yo como coreógrafa en Cuba sería un disparate que estuviera de espaldas a una cultura tan fuerte, sobre todo una cultura del cuerpo como la hay en Cuba, ¿no? Cultura física, cultura del baile es nuestra primera manifestación, igual que en todo el Caribe, yo pienso. En República Dominicana, por ejemplo, cuando yo creo esta compañía, mi primera obra, Set, es una obra muy, muy caribeña en el sentido de que trabaja con lo que yo veo como problemas de identidad de República Dominicana respecto al género, respecto a la cuestión con lo afrodominicano en la cultura, las cuestiones raciales, de cómo asumirse como negros o no, y cómo eso se refleja en otras identidades, a nivel sexual, también, bueno, en fin, todo el conflicto de identidades, se llama SET. Y después hago otra obra que se llama Caribe Deluxe. Esto estamos hablando de 2011 y 2013, Caribe Deluxe, donde también se cuestiona, pero ya como un poquito más sobre la violencia urbana, lo que yo le llamo el Caribe como infierno y como paraíso. O sea, en general en todas las islas del Caribe, el hecho de ser un paraíso institucionalizado en el mundo, ¿cuán caro nos hace pagar eso? O sea, ¿cuán caro pagamos ser un paraíso institucionalizado? Pero también como paraíso ficticio y también como infierno, ¿no? Ahí se mueve mi obra Caribe Deluxe. También trabajo mucho con el bailarín, que no es solo bailarín, que es también actor, que es también músico, que canta, que toca un instrumento, que actúa, lo cual nos abre los códigos expresivos infinitamente. Trabajo con otros géneros, o sea, la danza es la base, la fuente, el cuerpo es la fuente, pero al abrir a otros códigos tú puedes llegar a muchos temas y tocar muchos temas de muchas maneras sin que sea obvio. Y que no encuentras pareja. ¡He aquí la solución! ¡Viaje al Caribe! Donde encontrarás el pareo amarra hombre. Yo siempre digo que yo me meto en la pata de los caballos, vaya, hablando en plata. O sea, me meto donde es muy peligroso estar, que es cerca de lo folclórico, con todos los peligros que eso implica, el folclorismo, el exotismo, y cerca de lo político, con todo lo que eso implica, panfleto, activismo tendencioso, Y cómo lograr ese equilibrio con una voz realmente contemporánea, una voz realmente exploradora, profunda, alteradora y contemporánea. Es súper difícil. Entonces, pero la danza contaminada es esa, una danza que se deja contaminar por todo lo demás, ¿no? Por otra parte, un hermano de mi papá, el doctor Luis Beberido en Córdoba, era médico, era farmacobiólogo y además era aficionado al teatro. Entonces fue durante mucho tiempo
él, maestro de teatro del Seguro Social, allá en Córdoba, pero antes de que se instalaran los talleres de teatro, etcétera, él estaba haciendo teatro con el Club de Leones. Entonces, además de esto, en algún momento muy pequeño, vivíamos en Orizaba, y mi papá se relacionó con la gente del recientemente creado en aquel momento Instituto Regional de Bellas Artes en Orizaba, el IRBAO. Entonces ahí conozco a Eduardo Castellanos, que era el director, a Miguel Adam, que era el director del coro, a Ana María, no recuerdo ahora su apellido, que era pianista, era acompañante de Miguel, no recuerdo el nombre. ¿El maestro Juan Pablo ya había llegado? No, todavía no, estoy hablando de hace muchos años. ¿Eras niño? ¿Cuántos años tenías? Yo salgo de Orizaba para entrar al tercero de primaria. Así es que es realmente 7, 8 años. La primera obra de teatro que vi la vi en el IRBAO, ¿no? La recuerdo muy vagamente, no sé qué cosa era, pero recuerdo la sala y demás. Después estoy en Córdoba con mi tío y hay también una anécdota que me gusta contar porque creo que es muy divertida. Mi tío me invita a los ensayos de una obra que está dirigiendo, donde además había una prima mía que salía, gentes que conocíamos, pues, ¿no? ¿Dago andaba por ahí? No, Dago estaba en México. Estaba en México. Estaba en México. Estoy hablando del 59, 60, 61, por allí. Entonces me invita mi tío a ver los ensayos. La obra en ese momento él la estrena con el título con el que se había estrenado en México, que era Trampa para 8 mujeres. Es 8 mujeres que después, hace poco, François Ozon hizo película musical. Sí. Bueno, entonces yo voy a los ensayos, me toca ver la construcción de la escenografía, me meto a la escenografía, por ahí son 2 pisos, porque se supone que hay un balcón, las habitaciones de la casa allá arriba, etcétera. Y el día del estreno no me dejan entrar porque es una obra que no es para niños. Ay. Entonces, pero bueno, tuve esa oportunidad pues de ver todo esto. Entonces, digamos que eso es el principio. Llegamos a Jalapa, vuelvo, el rector en ese inter cambia del doctor Aguirre Beltrán a Fernando Salmerón, cordobés, ¿Cordobés? conocido de la familia, etcétera. Como parte de aquella feria del libro estuvo Sergio Galindo, estuvo Rubén Bonifaz Nuño, Ramón Rodríguez. No, Ramón Rodríguez estaba en Córdoba. Él era de Córdoba, él estaba trabajando en el periódico en Córdoba. En El Mundo. En El Mundo. Con Arronis. Con Arronis. Yo lo recuerdo de haber ido a visitar las instalaciones del periódico y encontrarme ahí a Guillermo Scully y a Ramón. Billy Scully. Billy Scully. Una celebridad en Córdoba. Sí. Entonces, llegamos a Jalapa y parte del trabajo de mi papá era no solamente el museo, sino algunas otras cosas. Entonces hizo una serie de fotografías de los edificios de la universidad en aquel momento, de los murales de la universidad en aquel momento, y de algunas de las actividades artísticas en el Teatro del Estado que se acababa de inaugurar. Entonces hay una serie de fotos de ensayos de la Sinfónica, de la compañía de danza y por supuesto de la compañía de teatro. Pues entonces ahí estoy yo, voy a caer de bruces con Francisco Sabín, con Marco Antonio Montero, con Tulio de la Rosa, con, en ese momento está aquí Kiyoshi Takahashi, Héctor Ortega anda por aquí porque viene a hacer Hamlet, dirigido por Marco Antonio Montero en el puente de Jalitic. Recuerdo también esa puesta en escena que era impresionante en todos los sentidos, porque el puente era la escenografía. Entonces uno estaba sentado abajo, tenías todo el puente como escenografía. En aquella Jalapa, se estrena en abril, en aquella Jalapa que todavía conservaba el clima de la época.
El chipi chipi. Y entonces, no tanto el chipi chipi en ese momento, sino la niebla. neblina. Era un alucine. Pues sí. Se sigue Entonces, hablando de esa obra hasta la fecha. Pues sí. Y entonces ahí estoy yo y entro al Teatro del Estado, me conozco al Teatro del Estado por arriba y por abajo, me meto por todos los rincones, etcétera. Y claro, pues conozco a toda la gente que está en la compañía y todo esto. Siguiendo la tradición del pueblo mixteco en la Sierra de Oaxaca, la gran función de la maroma, como una invitación a escuchar los 12 temas musicales del nuevo disco de Pasatón Orquesta. Música, baile y acrobacia. De los sonidos que del día se escapan, como efluvios, está, por ejemplo, la presencia del trompetista que va interpretando canciones por la vía pública, por las calles, el del tambor también que va tocando, va armonizando las horas que al mediodía tiene. Y bueno, también en la campiña, en la provincia, en algunas ciudades, por ejemplo como Oaxaca, tenemos la presencia de Pasatón Orquesta, que están estrenando disco y el que han titulado precisamente como Maroma. Bueno, hay maromas que pues ni ruido hacen, maromas que va uno ejecutando por el aire. Esta maroma precisamente, la que Pasatón Orquesta nos presenta, contiene alrededor de 12 temas musicales. Podemos destacar, por ejemplo, la obertura maromera, los juegos de salón, Mujer engrandecida, El botecito, la chilena cuatí, entre otras pues que se identifican con géneros como la obertura lírica, la cumbia y la polca. Dice una de las estrofas de esta canción: abre la puerta infinita, canto de 7 jilgueros, que vuelen los maromeros, nube blanca y bendita. Abre la puerta infinita, canto de 7 jilgueros, que vuelen los maromeros, nube blanca y bendita. De las cualidades de este disco es que rescata la presencia del payaso. La presencia del payaso como mostrando la antítesis de alegría y muerte. Porque al ejecutar la maroma, ellos, los artistas, los acróbatas, tienen bien sabido que al ir por el aire bien pueden llegar a suelo, pero bien también pueden atravesar el umbral de la muerte. Pasatón Orquesta está compuesta por Patricia García López, Verónica Acevedo Escamilla, Jorge Martínez Jiménez, Eloy Pérez Velázquez, Sergio Martínez Rodríguez, Pablo Márquez, Edgar Serral de Mayer y Rubén Luengas Pérez. Música para acompañar los ánimos cuando estos se sienten solos. Fue en 1998, el año en que se forma Pasatono, impulsado por el ánimo de 2 estudiantes migrantes originarios de Oaxaca, cuyo entusiasmo le devuelve a los pueblos de la región mixteca el ritmo de las cuerdas, los alientos y las percusiones, como armonías para compasar la hora del silencio. Está listo, televidente, la función musical va a iniciar. Pasatono Orquesta, La Maroma, interpretará. Los chavos que vienen de las secundarias y de las preparatorias de diferentes sistemas a buscar obras para presentarse, los que vienen a buscar obras para el festival universitario también, entonces aquí encuentran material para hacer su trabajo. Pues bueno, creo que eso es muy satisfactorio, es muy importante. Y ojalá pudiéramos hacer más, ojalá que como centro de documentación
Le llamamos centro de documentación porque no podemos ser un centro de investigación. ¿Qué necesitarían para ser? Necesitamos gente, necesitamos infraestructura, necesitamos presupuesto, necesitamos espacio. Ya no cabemos aquí. Se necesitan más cosas para poder ser un centro de investigación, entonces nos quedamos en el primer paso, que es recopilar la información, ¿no? La documentación. Documentación que le va a servir a un investigador que está trabajando en otro lado. Pero bueno, tenemos esta documentación. Ojalá pudiéramos tener recursos y todo para ampliar el rango y no ceñirnos a Jalapa, porque estamos prácticamente ceñidos a Jalapa, a lo que se hace de teatro en Jalapa. La cuenta de periódicos para tener la información sobre las cuestiones locales es bastante alta. Si le añadiéramos lo que se hace en Veracruz, más lo que se está haciendo en otros lugares del estado, es imposible, ¿no? Y necesitaríamos tener gente en esos otros lugares también para tener toda esa información. Sí, tenemos algunas, el registro ya sea en recortes de periódico o en grabación de muchas de las muestras nacionales de teatro de los últimos años, de gran parte, cuando menos la mitad de la muestra nacional, ahora Festival Nacional de la Joven Dramaturgia que se hace en Querétaro, y otros festivales por el estilo que se hacen en el país, porque nos han invitado a hacer precisamente ese registro. Pero básicamente sí estamos limitados a Jalapa. Ojalá pudiéramos llegar más lejos, ¿no? Pero pues es difícil. Y con Jalapa hay muchísimo también. Con Jalapa hay muchísimo, de acuerdo con las estadísticas que de pronto nos ponemos a hacer con la información que recopilamos. Nos hemos dado cuenta de que en la ciudad de Jalapa hay un promedio de 150, 160 producciones que se presentan, diferentes, que se presentan en el año. De esas 150 o 160, 100 o 120 son producciones locales. Hay muchas que solamente dan una función. Hay otras, la compañía de la universidad, que tiene una temporada muy larga, etcétera. Pero eso nos está hablando de una vitalidad del teatro en Jalapa, a pesar de la carencia de espacios adecuados y de muchas otras cosas. La gente está haciendo teatro. Entonces, bueno, nosotros ahí estamos tratando de poner nuestra parte también. Bueno, ¿quieres hacer No, otra pues pregunta? claro, uno quisiera seguir platicando de muchas cosas con Paco. Una rapidísimo, porque sé que ya se nos está acabando el tiempo. Al ver hablar a alguien con tanta pasión, la pasión siempre es a más, ¿no? Y quien tiene pasión por algo, hay cierta voracidad, ¿no? O cierto deseo, o continuar solamente como esa persistencia del agua, pues, ¿no? Que fluya y que no pare. ¿Con qué tienes ganas todavía de esas ensoñaciones que tiene uno que dice, me hubiera gustado hacer tal papel, llevar a cabo tal obra que no se ha puesto? Pues todavía quedan por ahí algunas cosas. De pronto me cuesta trabajo pensarlas porque ya no me resulta tan fácil, ¿no? Pero todavía quedan cosas por allí. Aunque también hay veces que ya dice uno. ¡Ah! Eso nunca te va a pasar. No, claro que no. Y precisamente por eso, en nuestro programa, nos gusta terminar con la pregunta oficial. ¿Cuál es tu Ítaca, Paco? ¿Hacia dónde va Paco Beberido? ¿Hacia dónde quiere llegar? Alguien, una vez en un taller, de pronto dijo una frase que me parece que es muy buena. Dicen que los barcos se hicieron para navegar. Sí, yo creo que no.
Yo creo que los barcos se hicieron para llegar a puerto. Yo no sé a qué puerto quiero llegar, me conformo con seguir navegando. No sé si me va a tocar llegar a encontrarme con el cíclope o con quién. A lo mejor en una de esas llego finalmente a Ítaca y me encuentro algo. No lo sé. Pues, qué bonita forma de cerrar. Bueno, con ese cierre nosotros nos quedamos callados y los invitamos para nuestro siguiente programa de Ítaca. Muchísimas gracias por acompañarnos.